Dios bendiga a todos mis amigos y hermanos. En esta hora les saludo en el amor de Cristo. Soy el hermano Elí Nieves de la Iglesia de Dios Central en la ciudad de San Antonio, que pastorea el reverendo Dr. José Daniel Montañez, a quien damos nuestras más expresivas gracias por la oportunidad que nos concede de ser parte de este ministerio tan maravilloso que Dios ha puesto en sus manos. En esta semana vamos a traer un tema que continúa con el tema que trajimos la semana pasada, utilizando el libro Una vida más que maravillosa del Dr. David Jeremiah. Pero antes vamos a hacer una oración para que el Señor dirija nuestras palabras, dirija nuestros pensamientos y que esta palabra fluya con poder y con autoridad y ministre al corazón y la mente de cada uno de ustedes de la misma manera que lo hizo con el mío mientras me preparaba para esta lección. Amante Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia dándote toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, reconociendo que tú eres Dios por sobre todas las cosas, que tú estás sentado en el trono de gloria y tienes en tu mano el cetro de poder, que nadie te puede bajar de ese trono y nadie puede arrancar ese cetro de tu mano. Que somos, Señor amado, hechura tuya, Señor Padre Santo, llamados a vivir en integridad y llamados a vivir por encima de la ley, Señor amado. En esta hora te ruego, Padre de la Gloria, que esta palabra que vamos a traer a tu pueblo sea de grande bendición y de ministración al corazón y a la mente de cada uno. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, Señor, amén. El tema para esta semana es una vida de integridad. La verdad central es la fe, es el pedestal donde se exhibe la integridad. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en un museo donde mientras las pinturas se exhiben puestas en la pared, en el centro de los salones de exhibición hay unos pedestales que están sosteniendo ya sea jarrones o obras de arte o figuras que hayan hecho esculpidas a mano o con martillo y cincel, pero estas figuras de gran valor están puestas sobre un pedestal. Y si el pedestal está fuerte y está seguro, entonces la obra de arte que está puesta sobre este pedestal también está segura. La integridad es la obra de arte. Es el jarrón, la pintura, la figura que está puesta sobre la base. Esa base es nuestra fe. Y esa fe está cimentada en Cristo. Mientras más fuerte nuestra fe esté cimentada en Cristo, más segura está nuestra integridad. Hace muchos años, cuando yo pertenecía a las Fuerzas Armadas, escuché a una sargento que me decía: la integridad no es negociable. ¿Por qué? Porque una vez se pierde, es bien difícil de recuperarla. La lectura para la lección de hoy se encuentra en Gálatas capítulo 5, verso 22, así como ha sido en las ocasiones anteriores, porque estamos hablando sobre el fruto del Espíritu. Así que leemos en la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mansedumbre, templanza. No hay una I ahí, ¿verdad que no? Y dice: contra tales cosas no hay ley. Damos gracias al Señor por su palabra y esperamos que esa palabra sea de grande bendición a la vida de todos nosotros. Los propósitos para esta lección son: número 1, entender la roca sobre la cual está sentada nuestra integridad. Número 2, evaluar nuestras vidas contra ejemplos bíblicos de integridad. Y número 3, saber cómo caminar el camino hacia una vida de integridad. El mundo está en una necesidad desesperada de integridad, fidelidad y lealtad. Esos rasgos son escasos en el ser humano de hoy, y cuando se ven son parte de las noticias de la mañana o de la noche, como si se hablara de algo muy poco común. Mas en realidad
La realidad es que la integridad debe ser tan común como el oxígeno que respiramos y la atmósfera donde vivimos. Todos los seres humanos tenemos la obligación de vivir vidas de integridad, pero lamentablemente no todos tenemos la fundación necesaria para mantener la integridad viva y activa en nuestras vidas. No hay que mirar muy lejos para ver la deshonestidad humana. Solo comprender el televisor y ver las noticias o las redes sociales en nuestros celulares, allí la podemos ver. Para aquellos que no tienen televisor, ni computadoras, ni celulares, también les va esto. La deshonestidad se puede ver en nuestra naturaleza humana y pecaminosa, no entregada al propósito y a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que también se puede ver en el espejo del baño donde te miras o en la palabra de Dios cuando la lees. La integridad es muy necesaria en la sociedad en que vivimos y los creyentes deben ser los que dirijan ese movimiento. La integridad se define como el ser honesto y el tener valores morales fuertes. También se define como el ser completo y sin divisiones. Sin divisiones quiere decir que nuestra vida está completamente conectada e integrada. Que nuestros valores morales y nuestra fe son uno en cuanto a nuestro acercamiento a la vida. En esta lección veremos a la roca de la integridad. Veremos el archivo bíblico de la integridad y una aplicación práctica de 8 estatutos para viajar el camino hacia la integridad. Número 1, la roca de la integridad. La fidelidad es la fundación bíblica de la idea moderna de la integridad y es la palabra que el apóstol usa en el libro de Gálatas, en algunas versiones, cuando la describe como el fruto del Espíritu. La fidelidad es un fruto del Espíritu porque es un atributo de Dios. Éxodo capítulo 3, verso 13 dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Dios es quien Dios es. En Él no hay cambio, ni sombra de variación. No hay pasado, ni presente, ni futuro. Quien Él es quien ha sido, quien es y quien siempre será. El carácter de Dios es la roca de nuestra fidelidad. Es la roca de nuestra fe y por tanto la base de nuestra integridad. Deuteronomio capítulo 32 verso 4 nos habla del carácter de Dios y nos dice: Él es la roca, aleluya, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Conocer a Dios es conocer la personificación de la integridad. Número 2, vamos a ver el archivo de la integridad. En el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Stephen Covey nos dice que la integridad es el valor que todos nosotros nos damos a nosotros mismos. Es la habilidad de subyugar nuestros sentimientos e impulsos y nuestro estado de ánimo hacia esos valores. 13 personas en la Biblia han sido específicamente referidas como gente fiel, gente de fidelidad, como gente íntegra. El escritor Rick Ezell dice que la integridad no es algo que tenemos, sino algo que somos y que inevitablemente se manifiesta en lo que hablamos y en lo que hacemos.
El escritor Warren Buffett dice que cuando él entrevista a personas para trabajar, busca en ellos 3 cosas: integridad, inteligencia y energía. Él también establece que sin integridad, la inteligencia y la energía nos destruirán. La integridad es la llave de todas las cosas. Integridad es lo que se hace, es lo que hace que todas las otras cualidades sean merecedoras de honor. Número 3, el camino a la integridad. ¿Cómo es que se demuestra que somos íntegros? Hay 8 elementos necesarios para la demostración de la integridad y son elementos que deben ser estándares permanentes en nuestras vidas. Número 1, seamos honestos con nosotros mismos. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos antes de ser honestos con otros. La integridad tiene que empezar con nuestro propio corazón antes de que se pueda expresar a otras personas. El pelotero Ted Williams se cortó a sí mismo su salario por un año de $125,000 a $90,000. Y esto fue en los años 70. Siendo un jugador ejemplar y habiendo tenido un récord de 400 en el año anterior, una lastimadura en su brazo le impidió jugar a su máximo nivel. Ya él sabía que le quedaba poco tiempo en su carrera. Así que en vez de tomar el salario que debió haber recibido por su contrato, él mismo se cortó la paga por $35,000 su último año. Como creyentes, tenemos que decirnos a nosotros mismos la verdad honestamente hablando, haciéndonos responsables de nuestras acciones y actuando de forma íntegra. ¿Creemos verdaderamente que podemos ser deshonestos y que Dios no lo sepa? El Salmo 139, versos 23 y 24 nos dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. De la misma manera que David pedía a Dios una examinación de su corazón y de su vida y recibir una calificación de integridad y santidad, nosotros también debemos seguir su ejemplo. David sabía que Jehová conocía su corazón y él quería que Dios le mostrara si estaba faltando a la autohonestidad. Pidámosle a Dios lo mismo para nosotros. Número 2. Digamos siempre la verdad. Aunque esto parezca que es un consejo para niños, la verdad es que la tentación a no decir la verdad en algunas ocasiones es muy fuerte. Esto es simple. El libro de Tito capítulo 1 verso 2 dice: Dios no puede mentir, por tanto nosotros tampoco deberíamos mentir. Si hemos sido hechos a su imagen y estamos llenos de su espíritu, la integridad en forma de veracidad debe formar parte esencial de nuestras vidas. Alguien dijo que uno de los beneficios de decir siempre la verdad es que no tienes que excusar la primera mentira con otra mentira. Una vez comienzas a estirar la verdad, la única opción que tienes es de recordar la mentira para validarla con otra mentira. Y con otra mentira, y con otra mentira. Si siempre decimos la verdad, entonces no tenemos que recordar la mentira que dijimos al principio para mantenerla. Nuestra historia siempre será la misma. Además, Proverbios capítulo 12, verso 22 nos dice que Jehová aborrece los labios mentirosos. Número 3, mantén tu palabra. El elemento más importante de un contrato no es la firma, sino es el cumplimiento de lo dicho en ese contrato. Di lo que harás y haz lo que dices que harás. Otra vez, Dios es nuestro ejemplo. Deuteronomio capítulo 7, versos 9 y 10 nos dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel,
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Verso 10. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Terrible. Por 1000 generaciones. Cada generación son aproximadamente 40 años. Eso es mantener su palabra. Aun cuando las circunstancias cambien, Dios siempre mantiene su palabra para los suyos. El prisionero de guerra, Hanoi Hilton, define: integridad es mantener un compromiso aun cuando las circunstancias bajo las cuales lo hiciste hayan cambiado. Aun cuando fue torturado y sufrió un compromiso de fidelidad con su nación, no cambió. Aun cuando estaba bajo la tortura. La integridad quiere decir mantener tu palabra para siempre. El Salmo 15, verso 4c dice: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. No podemos cambiar nuestra palabra basada en las circunstancias. La integridad tiene que ir por encima de toda circunstancia. Número 4. Sé quién eres. Una palabra muy conocida y usada es la palabra impostor. Alguien que actúa de una manera afectada para impresionar a otros. Así como la gente posa para tomarse una foto y dar la apariencia de riqueza y de opulencia, un impostor posa para verse atractivo a pesar de lo que es en realidad. No queremos ser impostores, queremos ser genuinos y transparentes en nuestra manera de vivir. A eso, Romanos capítulo 12, verso 9 dice: el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Esto es la nueva Biblia de las Américas. Filipenses capítulo 1, verso 10b dice: que seáis sinceros y sin ofensa. Que amemos como en realidad somos. Que seamos sinceros en nuestra manera de ser y en nuestra manera de vivir. La palabra sinceridad viene de la expresión del latín del tiempo romano sincera, que indica que un artefacto no ha sido cubierto con cera para cubrir sus faltas o grietas. Es un término que se utiliza para describir artefactos sólidos y de buena calidad que no defraudan al que hace negocios con ellos. Los íntegros son reales. No cubren sus faltas ni sus imperfecciones. No tratan de impresionar siendo algo que no son. Número 5. Evita las malas compañías. Primera de Corintios capítulo 15 verso 33 nos dice: no erréis, malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso está en la Nueva Versión Internacional. O sea, no cometas el error de estar en compañía de gente corrupta, porque dañarán las buenas costumbres que tú tienes. Hay gran juicio de parte de los que te miran cuando te ven en compañía de personas de mala reputación o de mal nombre. Aquellos a los que no les importa lo que otros piensen, nunca deberían quejarse de ser juzgados por la compañía de gente que mantienen. Hay un refrán que dice: el que se acuesta con perros se levanta con pulgas. En Puerto Rico dicen: dime con quién andas y te diré quién eres. Está siempre en compañía de personas que brillan por su integridad y por su testimonio delante de Dios y que manifiestan el fruto del Espíritu. Número 6. Sé hallado fiel. Primera de Corintios capítulo 4 verso 2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La palabra hallado quiere decir que alguien te está observando y evaluando en tus actividades y actitudes en todo tiempo. Este verso no tiene solamente que ver con finanzas, sino con el estilo de vida del creyente. En nuestro diario vivir con los demás, los que nos ven deben ver que somos fieles,
Integridad se define como hacer lo que debemos estar haciendo cuando otras personas no nos están mirando. ¿Tú sabes por qué? Porque otras personas no nos estarán mirando, pero no importa dónde te metas, Dios te ve. Dios está buscando entre sus hijos gente fiel, íntegra a su palabra, a su obra y su propósito para sus vidas. Dios quiere ver en nosotros su propósito. Amén. Número 7 dice: sé fuerte cuando estés en pruebas. Dijimos que la fe es la base de la integridad. Como creyentes debemos saber que la fe es probada todo el tiempo. Primera de Pedro capítulo 1 verso 7 nos dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando nuestra fe es probada y nos encontramos en medio del fuego, es nuestra integridad la que hace que haya una manifestación poderosa del poder, la autoridad y la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Si no, pregúntale a los jóvenes hebreos qué sucedió cuando ellos le dijeron a Nabucodonosor en Daniel capítulo 3, versos 17 y 18, donde dice: he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esa misma integridad hizo que dentro del horno de fuego hubiera una manifestación donde el mismo rey tuvo que reconocer que Jehová estaba entre ellos. Preguntémosle a José: la misma integridad que lo hizo huir desnudo de la esposa de Potifar fue la misma integridad que lo hizo entrar en la cárcel y de allí ser puesto como segundo en comando de la mayoría de la población mundial. Porque la misma integridad que te mantiene fiel a Dios en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, en medio de la situación que el mundo está viviendo hoy, en medio de la situación política y social que nuestra nación está viviendo hoy, esa misma integridad te hará caminar al salón donde se encuentra el trono de nuestro Dios, el trono de nuestro Rey, el trono de nuestro Padre, para escuchar esas palabras por las cuales hoy vivimos en integridad. Buen siervo fiel, en lo mucho fuiste fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando somos íntegros en medio del fuego de la prueba, entonces Jehová manifiesta su poder para honrar nuestra fe e integridad a su palabra. Y el número 8, seamos responsables a otros. No es seamos responsables de otros, no, seamos responsables a otros. Esto es lo mismo que tener cobertura de alguien que sea responsable por nosotros. Es necesario que tengamos relación con gente fiel a Dios, que nos llamen a la integridad en palabras y en hechos. Gracias a Dios, todos los miembros de la Iglesia de Dios Central tenemos una cobertura poderosa y especial por un hombre llamado al ministerio, sellado con el Espíritu de Dios, con la visión necesaria para dirigir nuestras vidas, nuestro pastor. Y damos gloria y honra al Señor porque Él se deja dirigir por Él, se deja dirigir por el Espíritu y por la palabra de Dios para guiarnos hacia toda verdad y hacia toda justicia, así como el Espíritu Santo lo guía a Él y a su casa también. Para concluir, nuestra integridad tiene que tener como base nuestra fe. Nuestra fe tiene que tener como base a Cristo.
porque Él es el autor y consumador de nuestra fe, para que se manifieste su poder sobre nosotros cuando seamos probados por el fuego de la prueba. Por tanto, cuando vivimos en integridad, la fe sobre la cual está cimentada nos lleva a vivir una vida más que maravillosa. Dios te bendiga y adelante en la fe.